Aventureros, la sombra del secreto se enlaza con la historia. Vamos a recorrer los entresijos de la KGB, a hablar de los experimentos más extraños que se actualizaron detrás del telón de acero justo donde vamos a tratar de meter la cabeza. Y es que hablaremos de experimentos paranormales, vamos a descubrir qué hay en esos oscuros pasillos de la antigua Unión Soviética, para de la mano de la mayor experta mundial en habla hispana del asunto de los misterios de la KGB y de la Unión Soviética, arrojar un poco de luz a uno de los asuntos más turbios, perturbados y extraños de la historia de la humanidad. Hoy recorremos los misterios de la KGB desde un punto de vista de los experimentos más extraños. ¿Listos? Comenzamos. Mercedes Pullman, bienvenida a Desafío Viajero. ¿Qué tal, amiga mía? ¿Cómo va eso? Muy bien, un saludo Luis. Pues muy bien. Ahí siguiendo la ruta de la KGB, como siempre. Genial. Bueno, todos conocéis a Mercedes Pullman, pero si alguien no la tiene muy situada, deciros que es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, historiadora experta en la Unión Soviética, en la KGB, y que la propia KGB intentó reclutarla. Así que tenemos una persona que conoce perfectamente el asunto de la KGB y que ha escrito someros libros sobre la materia como Los secretos mejor guardados de la KGB, que ya trajimos al canal hace algún tiempo. Y ahora mismo tenemos Los experimentos más extraños de la KGB, que es el nuevo libro de Mercedes Pullman del que hoy vamos a hablar en Desafío Viajero. Libro muy cortito, todo está muy condensado para que se entienda perfecto. Al final tenemos un elixir de conocimiento de la KGB que nos ha traído Mercedes. Bueno, Mercedes, una vez más por aquí. Veo que no paras, ¿eh? Te he visto en todos lados, en Cuarto Milenio hablando de esto. ¿Qué? ¿Cómo te sientes con esta vorágine de entrevistas? Bueno, la verdad es que ya me siento hasta cortada porque digo, es que estoy hasta en la sopa, por favor. Tengo que cortarme. Pero bueno, y un chico me ha dicho en las redes sociales, me dice, últimamente abro lo que abro, sales tú. Y digo, madre mía. Pero bueno, supongo que es la ola del éxito que, sabes, culmina un trabajo duro. Además, tú has dicho, un libro muy condensado. O sea, no sabes lo que me ha costado de hacerlo, o sea, de reducir los textos. Y muchos experimentos han quedado en el tintero, que son también impresionantes. Pero tenía que elegir. Claro, y después veremos cómo historias de ovnis o cosas como el propio caso Dyatlov, el paso Dyatlov, ¿no? Podrían tener explicaciones más humanas que de carácter natural, quién sabe si de carácter casi extraterrestre, como se han llegado a decir, por los experimentos que vemos que se hacían en la antigua Unión Soviética y que yo he quedado totalmente alucinado. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Porque, Mercedes, cuando pensamos en el comunismo, cuando pensamos en la antigua Unión Soviética, pensamos en esa eliminación de la religión, de lo esotérico, vemos que todo es muy pragmático, que es muy material, que lo que ves es lo que hay, ¿no? Todo lo que se puede tocar, todo muy científico. Pero, sin embargo, vemos que los grandes líderes de la Unión Soviética, el propio Stalin, estaba muy interesado en los temas paranormales, ¿no? Por supuesto, tú piensas que Stalin empezó a estudiar en un seminario religioso. Ojo. Entonces, claro, él seguía sus ideas revolucionarias, por eso fue mandado dos veces a Siberia, por ser revolucionario, pero también en estos tiempos de juventud ha leído muchísima literatura ocultista y sobre misticismo sobre todo. Y claro, aprovechó esta estancia en Siberia para conocer a los chamanes, pero a chamanes no solo de una religión, de una región, casi de cinco o seis regiones de Siberia. Y mira que Siberia es enorme. Pero claro, él tenía sus planes y tenía que averiguar qué secreto esconde el mundo. Y yo creo que algo o parte lo ha descubierto. Claro, porque si pensamos en la Unión Soviética, enseguida nos viene a la mente la KGB, ¿no? Decimos esas Sí, palabras KGB y lo que enseguida uno piensa es una sensación análoga a cuando escuchas la palabra Inquisición. Si la Inquisición te pone sobre el punto de mira, lo tienes complicado. Si la KGB te investiga, seguro que vas a acabar en Siberia o nosotros pensamos que nos va a pasar algo muy malo.
Pero claro, la KGB Mercedes tenía una sección que ya comentamos la otra vez de carácter de investigaciones paranormales, ¿no? ¿Cómo era esto a grandes rasgos? Claro. No, de hecho, sabes que las investigaciones paranormales no se han parado nunca. O sea, hasta el día de hoy siguen investigando, siguen haciendo cosas porque yo ahora estoy investigando el estudio de la parapsicología en Rusia ya y vamos, me quedo, hay hasta asignaturas de parapsicología en universidades. O sea, ojo de lo que estamos hablando. Psicología hay una asignatura para psicología. Pero claro, hablando de la KGB, tenemos que saber que, o sea, todo lo que parecía tan materialista y tan científico y tan controlado, realmente todo estaba mezclando con misticismo. De hecho, claro, Stalin era la mitad de místico, entonces le venían bien todos estos experimentos. Y claro, el jefe del departamento especial, Gleb Boki, al conocer a un científico, Alexander Barchenko, que estaba interesado en telepatía, que buscaba las civilizaciones perdidas como Hiperbórea y Zámbala, buscaba la piedra de Orión, que para la KGB es el Santo Grial. Realmente nunca han buscado la copa de Cristo, porque sabían que Santo Grial no es esto. Entonces, claro, ellos han hecho enormes investigaciones y todos los fenómenos paranormales eran ciencia. Entonces, ellos probaban, si funcionaba bien, si no, lo apartaban y seguían su camino. Y ya te digo, hasta el día de hoy, las investigaciones siguen abiertas. Y esto es lo que cuando nos dicen, no, el programa se ha cerrado en Estados Unidos o donde sea, no os creáis. Todo sigue funcionando, simplemente con otro nombre y con más secreto, y punto. Vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? Cuando vemos alguno de los subtítulos de tu obra, se hace referencia a máquinas del tiempo, poderes mentales, armas de ciencia ficción, tecnologías futuristas. ¿Tan exagerado como lo que pones aquí es lo que intentaba lograr la KGB? ¿O esto simplemente es para atraer al lector? No, hombre, yo creo además se ha quedado como un poco modesto, porque llegaron mucho más adelante, ¿sabes? Es como una pincelada de algo de lo que hay. Porque claro, yo no puedo acceder a todos los archivos de la KGB. La mayoría de documentación está clasificada y no podemos acceder. Entonces tú encuentras un documento, después otro documento, y después yo empiezo a hilar el hilo. A ver, si esto han dicho esto, entonces va a esto. Entonces, claro, hay muchas cosas de que vas investigando y poco a poco vas llenando la canasta de estos conocimientos oscuros, de estos experimentos más raros, y después hasta se ve la conexión entre todo. O sea, tú piensas que la KGB dominaba o todo un país que ocupa sexta parte del mundo. O sea, y sexta parte del mundo, todos trabajábamos para la KGB. Sí, imagínate el poder que tenía esta organización. O sea, era enorme. O sea, tú no podías, cuando te venían los de KGB, tú no podías decir, no, no lo voy a hacer. O sea, ni se te ocurriría. Si venían, tú tenías que hacerlo. Entonces, claro, muchas veces los experimentos, de todas formas, que salen en mi libro, parecen descabellados, pero es que se han hecho. O sea, y se han demostrado, como con la telepatía. O sea, todos los experimentos de telepatía casi siempre ha sido un éxito. Y después van y cierran el programa, dices, uy, qué raro, ¿no? ¿Y a dónde se han ido todos los que han aprendido? O sea, ¿dónde se han quedado en la calle? Que van. Pero Claro. claro, no sabremos dónde. Si funciona, no tiene demasiado sentido, ¿no? Que lo cerrasen, que es un poco lo que ahora veremos. Yo te quería preguntar precisamente por eso, por cómo ha sido tu labor de investigación para documentarte, porque hablas de fechas, de nombres, das datos muy concretos, específicos. Esto no se encuentra en Google, por supuesto. No, no, no. Bueno, a ver, por ejemplo, he comprado muchos libros rusos para ver toda la información. Además, he comprado libros que no valen para nada, son sensacionalistas, entonces no me valieron para nada. Entonces, claro, yo sobre todo buscaba la documentación. Y documentación no se encuentra en la primera página del Google. Y se encuentra como no sé, en la página 15, 20, hasta que llegan a aparecer unos signos chinos. O sea, y llevas ahí y de hecho, cuando yo tengo un documento que me gusta mucho, me apasiona, entonces yo mando a los rusos el documento para que me confirmen si es real o no.
porque muchos documentos que a mí me parecieron perfectos, cuando a Stalin lo declaran que del avistamiento ovni, yo toda emocionada, mando a un ufólogo ruso, dice que no, Mercedes, este documento es falso, dice, yo tengo el original. Y claro, me mandé el original y no coincide en nada. Entonces, claro, con esto hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y tú piensas que un capítulo, yo podría tardar de 3 a 4 meses solamente para reunir la información que buscaba, ¿sabes? Y claro, quitar la paja, dejar lo esencial. Por ejemplo, cuando conocí al científico de Kozelev, yo en Rusia no había oído hablar de él. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía que comprar todos los libros y leer los libros para saber qué es lo que defiende. Entonces, muchas veces, o sea, es mucha, mucha literatura. Ya se me había olvidado cuando he leído una novela simple. Es que se me había olvidado. Bueno, vamos a repasar algunos de los experimentos que a mí me ha llamado la atención, de los experimentos más extraños del KGB. Bueno, quería preguntarte por esto, porque en el título es el KGB, pero también lo veo escrito muchas veces como la KGB. ¿Es masculino, es femenino o se puede decir de cualquiera de las formas? A ver, yo cuando empecé a escribir sobre la KGB, yo estaba acostumbrado a decir la KGB, porque me suena mejor. Sí, Pero claro, claro, claro. es el Comité de la Defensa. Entonces Ajá, sería el KGB. Pero lo que pasa es que Ryan ya ha aprobado las dos. La KGB por costumbre de hablar y el KGB es lo que sería correcto. Pero yo sigo diciendo la KGB. O sea, vale, pues me he acostumbrado. Pero las dos formas vale. son válidas. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a empezar con alguno de los experimentos extraños de esto que dices, ¿cómo se les ocurriría hacer este tipo de cosas? Por ejemplo, si te pregunto por los espejos del tiempo, ¿qué es esto, Mercedes? Sí, este es mi tema preferido, que además ahora estoy profundizando en él. Fue un científico, Nikolai Kozellev, realmente fue un astrofísico que ha demostrado muchísimas cosas que antes no se sabían de la luna, de las estrellas, de las luces de las estrellas, de las muertes, etcétera. Entonces, claro, él defendía que tiempo es una unidad de energía y que puede cambiarse. No es lineal como pensamos nosotros, que el tiempo tiene sus oscilaciones y por eso decía que o sea, sabemos y podemos hablar del pasado, presente y futuro. Y claro, como ejemplo, él daba una estrella. Dice, cuando la estrella se muere, nosotros no lo vemos. Nosotros vemos su pasado, no, sí, su pasado cuando brillaba. Entonces, claro, después vemos el presente cuando sabemos que ha muerto y si movemos un poco todavía seguimos viendo la estrella. Entonces, él decía que podemos observar todo al mismo tiempo. Y entonces ha ideado una especie de espejos, eso, son láminas de aluminio dobladas como en medio en espiral. De hecho, no se llamaban espejos Kozelek. Cuando él vivía, esto ya le nombró su discípulo, lo ha llamado los espejos Kozelek. Entonces, cuando una persona entraba en este espejo, se alteraba la conciencia. Había una conexión bastante rara entre las paredes de este espejo. Y claro, la gente veía cosas. O sea, veía, por ejemplo, los hechos históricos. Podía ver su pasado, hasta veía el futuro. Veían los signos muy raros que no conocían. Las esferas luminosas, se podía ver cualquier cosa ahí. Entonces, claro, los científicos de naves civiles han decidido hacer experimentos. El primer experimento fue que desde Novosibirsk se mandaba a una isla de Polo Norte, se mandaban unos imágenes, hasta probaron en la escuela y los niños han dibujado la figura que se transmitía por el aire. Entonces, claro, piensa que también hay diferencia horaria, entonces aquí también entramos en el pasado y futuro. Una cosa es cuando se manda y otra cosa cuando se recibe. Además, a él le gustaba Paralelo 73 porque decía que ahí hay como rompedura de tiempo. Ahora estoy con ello, o sea, lo entendí lo más simple y ahora estoy profundizando para entender por qué decía eso, por qué en este Paralelo 73 pasaban cosas raras. Entonces, hasta no hace mucho, han hecho un experimento con voluntarios en Inglaterra, en Stonehenge precisamente. Ajá. Entonces, se eligieron 200 voluntarios y desde Novosibirsk, una persona
con un casco, con unos cables de cobre conectados para que pueda ver el ordenador e intentar mandar su pensamiento, se ofrecieron 90 signos del alfabeto sumerio o simplemente signos sumerios, no solo del alfabeto. Entonces salían en ordenador aleatoriamente y el transmisor elegía con la tecla el símbolo que le gustaba. Pues en Stonehenge han recibido 90 símbolos. O sea, todo lo que se ha pasado por su ordenador viajó en el tiempo y llegó a los receptores. Porque han dibujado, casi todos han dibujado los símbolos que se han enviado y lo han dibujado los símbolos que estaban en el ordenador y que el transmisor lo vio, pero no lo mandó. Entonces, claro, dices, aquí está pasando algo. Los experimentos no se han parado, siguen estando en vigor y hasta ya han empezado a utilizar eso para mejorar salud de la gente. Se han creado unas cámaras A51 que tú te tumbas y es como el espejo cóncavo. Entonces, claro, allí se puede ver de cómo funciona el espejo. Pero lo curioso también de los espejos cóncavos, que tú sabes, tú conoces al enigmático monte Kailash en el Tíbet, que Ujú. pasan cosas ahí anómalas. Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede subir a esta montaña. Y los tibetanos dicen que es porque es la morada de los dioses y no se puede invadir. Y yo lo he visto a los investigadores que dicen que estaban preparándose para subir la montaña y cuando empiezan a andar por la montaña, en la cabeza entra, si yo no quiero ir ahí, que no voy a ir ahí. Se dan la vuelta y se van. Cuando llegan ¿En al serio? campamento dicen, ¿qué he hecho? O sea, ¿por qué he hecho eso? Me estaba preparando para este viaje y nadie ha subido esta montaña. Pues esta montaña tiene forma de espejos cóncavos. Entonces, claro, ahora quiero buscar la conexión porque no tengo claro si que la cosa vio o se fijó en esta montaña o que es la montaña que se fijó en cosas. O sea, y ahí estoy viendo a ver qué pasa. Interesante. Casi nos quiere recordar al cronovisor, ¿no? Es decir, una Claro, especie de elemento, de instrumento que te permite ver el pasado o el futuro. Claro, yo creo que lo que todo el mundo se está preguntando ahora mismo es, bueno, pero claro, ¿cómo sabemos que realmente lo que se ven a través de esos espejos o esa alteración de conciencia que hace que lleguen esos mensajes o esas imágenes no es fruto de la sugestión del experimentador, sino que realmente lo que estamos transmitiendo de esta forma es algo real? ¿Esto se puede saber? claro, claro. Además hay informes sobre esto. O sea, tú piensas que es una investigación científica. No es el trabajo de campo que he escrito y ya está. No, no. O sea, se calculan horas, minutos de visiones. ¿Qué visiones? Se hacen estadísticas. Entonces, claro, o sea, yo cuando encuentro algo sobre esto, porque hay mucho escrito sobre estos experimentos, y claro, te ponen todos los datos, utilizando la física, utilizando todo. O sea, no es muy, ¿sabes? No es un lesionado que dice, ah, bueno, pasa esto. No, no, está todo registrado y está confirmado que se puede transmitir los pensamientos a través del espacio. Experimentos telepáticos, hablabas antes, que por supuesto fueron de gran interés en la KGB. Son más famosos probablemente los experimentos telepáticos o de visión remota que se llevaron a cabo por parte de la CIA, ¿no? Pues el famoso proyecto Stargate, donde el propio Uri Geller estuvo implicado, ¿no? Pues recordemos este hombre que se hizo famoso por destrozar cuberterías en todo el planeta Tierra, que fue reclutado por la CIA en este proyecto y que muchas veces cuando vemos esa documentación desclasificada del Stargate, observamos cómo el soldado americano correspondiente le trataba de transmitir telepáticamente a Uri Geller unos dibujos que estaba haciendo, pues que si un ramo de uvas, que si un caballo, tal, y en una sala contigua, totalmente cerrada, Uri Geller, de repente vemos que representaba casi lo mismo que otra persona que estaba en otro lado, es decir, que el soldado experimentador le estaba enviando telepáticamente, ¿no? Lo que ocurre es que este proyecto Stargate, si bien es cierto que creo, si no me equivoco, estuvo en vigor más de 20 30 años, el Sí. caso es que al final se cerró o desapareció, o al Eso menos dice. eso dicen, ¿no? Y uno de los experimentos que ayer leyendo tu libro, ¿no? Me recordaba mucho al Stargate, era esos experimentos de visión remota, por cuanto los soldados americanos que tenían estas capacidades
les ponían pues a entrar en ese estado para que telepáticamente o con visión remota pudiesen determinar las coordenadas donde estaban las bases de la Unión Soviética, las bases de misiles. Y claro, había contrainteligencia. Y los del Stargate de la CIA americanos decían, ojo que los rusos también tienen este servicio. Por lo tanto, lo que hacían los americanos era colocar globos gigantes en los hilos de misiles, globos, pues por ejemplo, de la cara del Pato Donald, de Mickey Mouse, para que Sí. cuando el telépata ruso informase a su superior de lo que estaba viendo, le dijese, "Oye, yo estoy viendo aquí al Pato Donald y a Mickey Mouse", y su superior le dijera, este no sirve, este está loco, ¿no? Esto también se hizo en la Unión Soviética, Mercedes. Sí, de hecho la Unión Soviética empezó más tarde que los Estados Unidos. Cuando han visto lo que está pasando en Estados Unidos, dice, tenemos que poner las pilas. Lo que pasa es que al final han adelantado a los Estados Unidos. Porque claro, aparte de visión remota de Bell, se ha creado la base 10003, que ya, por ejemplo, Cornell Saben sale mucho en la televisión, tiene ¿Mm? libros escritos sobre esta base militar. Y claro, él explicaba que allí se elegían los cadetes militares, todos eran militares, y se elegían por poderes. No sé qué ejercicios hacían, pero más o menos viendo los experimentos de un psiquiatra que desde hace 40 años trabaja con los psíquicos, más o menos eran test. Tú te tenías que ver o qué figura hay o qué número hay, y etcétera. Y claro, elegían los mejores, pero no apartaban a los que no aprobaban, porque también les enseñaban otras cosas. Entonces, claro, base 10003 yo creo que ha tenido muchísimo peligro porque allí, aparte de aprender a memorizar datos de información, o sea, megadatos, aprender a memorizar, ellos no solamente intentaban ver, también utilizaban la termoóptica. Entonces, claro, uno de los ejercicios era que le dicen a un cadete, le dan el mapa, lo colocan en un submarino en océano o en el mar y dicen, tú con la mano tienes que decir dónde está el submarino. Entonces, no tenía que ver los Mickey Mouse. O sea, él veía submarino. Entonces, hasta hay un documental que es muy pequeño, que han desclasificado, ojalá desclasificaran todos, todo, y ahí se ve como el cadete pone la mano sobre el mapa, dice las coordenadas del submarino y después pues afirman que todos llegaban a la situación de submarino con una diferencia, podía haber de 100 metros. Eso no es nada, porque cuando bombaba 100 metros no le importan. Entonces es como también ellos tenían que aprender las tácticas de desmoralizar al enemigo. O sea, cualquier cadete se pone delante de tú y tú empiezas a llorar. Y tú empiezas a llorar sin saber por qué. Entonces, claro, es como dominar al enemigo y el pensamiento del enemigo. O sea, te podían controlar, pero claro, la base 10003 tenía muchos experimentos hechos antes, con Kaczynski que creó la máquina, con Vasiliev, o sea, con Butlерov, ya sabían cómo funciona la telepatía. Entonces, ¿qué han puesto? ¿Qué han hecho? Han puesto en práctica todo lo que ya sabían. Porque claro, cuando Estados Unidos intentaba ahí construir su imperio, los rusos ¿qué hacían? Pues investigar, investigar, investigar. Por eso ya te digo, o sea, hay yo no sé cuántos trabajos hay sobre la telepatía. Y de hecho, todos los experimentos eran, o sea, tenían más de la mitad de aciertos. Algunas Más veces de la mucho. mitad de aciertos. Sí, 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 sí. O sea, imagínate, ¿eh? Entonces, claro, todos estos psíquicos, cuando se cierra la base, sí, la base se ha cerrado que no funciona, mentira. Todos han ido al KGB, los que ahora están en FSB, dando las mismas clases, porque ahora el FSB tiene sus instituciones científicas. Entonces, ahí se dan clases ahí, de esta índole y muchas más. También hasta he visto, no sé cómo creerlo porque he leído primero. Después empecé a buscar en los vídeos que hay una lucha sin contacto. Pero no sé, yo todavía lo dudo. Entonces, claro, ellos mueven la mano y el contrincante pues se cae del golpe, digo, Sí, no sí, sé. eso lo cuentas en tu libro. Claro, claro. Entonces ahí dices, a ver, hay vídeos grabados. Entonces, claro, te puedes, yo qué sé, fabricaron vídeos dos, pero todos yo lo dudo. Además, se enseña en la base militar.
se enseñan también otro tipo de lucha que hacían además desarmar a la persona de una manera que ningún soldado lo espera. Entonces, claro, hay muchísimas cosas y hay muchísimas cosas que ni sabemos dónde han llegado. Y yo creo que han llegado muy lejos, muy lejos. ¿Cómo se seleccionaban el personal para realizar este tipo de operaciones? Porque telépatas o personas que tengan este tipo de habilidades, eh, bueno, es que estamos hablando de personas muy contadas. Yo no conozco nadie a grandes rasgos, ¿no? Luego, ¿sabemos cuál era la forma que tenía de reclutar la KGB a estas personas con capacidades especiales para crear pues todo un conglomerado de soldados expertos en desarmar a alguien, por ejemplo, con la conciencia o realizar la telepatía o tener este don de la visión remota? Bueno, todo empezó en el departamento especial de la KGB con Gleb Boki. Entonces, cuando Barchenko le convenció que el superpoder del hombre existe, entonces se abrió por la elección del personal. Entonces, claro, lo único que encontré es que tenían habitación negra. ¿Qué se hacía en esta habitación negra? No lo sé. Y entonces de ahí tú salías y te contrataban o no contrataban. Pero realmente Boki vigilaba siempre a todos. Por ejemplo, él sabía que en tal dirección hay una reunión y quién está. Entonces pedía a sus psíquicos que le dijeran todo sobre esta reunión, que él sabiendo de antemano lo que había para comprobar y atinaban. También la riqueza de Alejandro II también encontraron gracias al psíquico en el Palacio de Invierno. Y después esto fue, o sea, hasta hoy los psíquicos están trabajando para grandes empresas, para petroleras y todo. Primero se manda un psíquico y después ya van los geólogos y el resto. Entonces, claro, muchas veces el presupuesto del país, o sea, estaban controlando los psíquicos. Primero ellos decían lo que podía pasar y después entraban en los economistas. Entonces, claro, siempre fue unido a mano. Y claro, desmoralizar a una persona o controlar sus pensamientos o mandar los pensamientos, entonces, claro, era una práctica pues normal y corriente. Entonces, claro, es importante saber que por más de 70 años la KGB se dedicó a experimentar y sobre todo entrenar a los psíquicos, a los telépatos y a clarividentes, siempre poniendo a prueba sus habilidades y realmente, o sea, yo cuanto más investigo, más me convence el hecho de que hay mucha gente con este poder. De hecho, por ejemplo, Coronel Saben de la base militar 10003 decía que todos tenemos estos poderes, uno en más porcentaje, otros en menos, pero si entrenamos podemos hacer todos. Pero claro, dice, el que tiene poder natural, pues claro que vale mucho más. Pero bueno, podemos todos, así que a empezar a practicar. Bueno, el tema sería cómo, ¿no? O sea, a mí me encantaría ir a alguna de estas clases que citabas, ¿no? A esa academia, pues para tratar de aprender. De hecho, yo no sé si habrá alguna versión cinematográfica de esto a nivel ruso, pero a nivel americano tenemos una película, bueno, divertida, medio seria, medio no, que es la de los hombres que miraban fijamente a las cabras, Sí, a la que es cabeza. justo esta, la del proyecto Stargate, ¿no? Que sale George Clooney. Sí, Y bueno, a mí me parece increíble que hayan hecho una película de este asunto, ¿no? A sí, nivel sí. soviético no tenemos nada de esto, ¿no? A ver, a nivel soviético había muchas cosas. Hablaban de extraterrestres, hablaban de los hechiceros que podían transportarse, teletransportarse, hablaban de todo esto, que no era tabú. O sea, realmente era como una cosa normal y corriente. Los ovnis tenían sus temporadas. Estaban prohibidos, después no, después otra vez sí, después otra vez no. Pero el resto de cosas se consideraba pues como muy normal, o sea, no pasa nada. Es nuestra ciencia en la gloria del país y ya está. Visto, Entonces, visto, visto. sí, sí, Bueno, te voy a hablar de uno de los experimentos que a mí más me ha impactado de toda tu obra. Es un tema que yo se lo escuché hace muchísimos años a Santi Camacho, pero no profundicé, porque él lo contó un poco a botapluma, ¿no? Pero aquí sí que profundiza sobre el asunto. Y son unas imágenes que yo recuerdo que ahora está viendo todo el mundo, donde podemos ver un perro decapitado, pero que la cabeza se mueve
y que le ponen algo de comida y el perro hace como que olisquea y como que se relame y tal. A ver si nos puedes contar a grandes rasgos qué es lo que trataba de hacer la KGB decapitando perros y tratando de resucitarles. Sí. A ver, yo creo que llegamos a un momento de ciencia sin conciencia. O sea, no había un límite, no había la línea roja en gloria de la ciencia soviética. Entonces se permitía cualquier cosa. Brujanienko, el doctor Brujanienko realmente hizo una gran cosa, porque fue, digamos, el fundador de bypass del corazón. Entonces, él inventó una máquina que bombeaba sangre y hacía en función ay, con lo que respiramos, de los, ¿cómo se llama el órgano con que respiramos? Se me ha ido. Los pulmones, los pulmones. Eso, los pulmones y bombeaba la sangre. Entonces, claro, han cortado la cabeza a pobre perrito, le han conectado la máquina, le han revivido dando un quesito y, como dices tú, el perrito pues, lamió el quesito. A ver, la cabeza, por supuesto, no sobrevivió, pero esto llevó a los experimentos posteriores, porque después apareció el doctor Demihov que fue más allá que Brujanienko. Doctor Dimijov empezó a cortar las cabezas y coser a los perros más grandes. En su afán de crear estas quimeras, empezó a cortar hasta medio cuerpo y conectaba este medio cuerpo al cuerpo del perro grande. Y los perros sobrevivían. Algunos vivían una semana, otros horas, otros meses. O sea, porque había muchísimos perros con estos experimentos. Pero claro, ¿qué hizo Dimihov? Fue el pionero de trasplante de órganos, realmente cosiendo estos cuerpos. Él, por ejemplo, ha descubierto que para trasplantar un cuerpo, ya sabes que ahora llevamos las neveras, etcétera, pero él lo ha descubierto que insertando, por ejemplo, un riñón en el cuerpo de un cerdo o un perro, el riñón se puede utilizar después de 3 días. Ya pasados 3 días no valía, pero se hacen en 3 días, sí valía. Entonces, claro, dices, bueno, has hecho atrocidades, pero gracias a ti ahora podemos hacer trasplante de órganos. Sobre todo su conocimiento sirvió mucho en la Segunda Guerra Mundial, porque imagínate las mutilaciones. Y él estaba también en la frente y arreglaba las piernas y las manos y los brazos de la gente. No a todos, por supuesto, pero ya, o sea, ya podía coserte la pierna o la mano y que funcionase. O sea, ya estamos hablando de años 40. Claro. Entonces, claro, es como también la revolución vampirista de la que hablo en primer libro. O sea, fundaron el primer instituto de transfusión de sangre, haciendo locuras pero, o sea, le han creado la base de la transfusión de sangre. Entonces, claro, dices, a ver, ¿dónde está la ética? ¿Dónde se puede pasar o no se puede pasar? Entonces, claro, yo ahí me quedo dudando, no lo sé. Porque al final, con estos experimentos, con el tema de lo de los perros decapitados o crear ese híbrido entre un perro más pequeño y un perro más grande y juntarlos ahí, su aplicación para el ser humano, ¿cuál era? El tema de las transfusiones, de los trasplantes, a ver hasta dónde se podía llegar. Entiendo que no hay constancia de que esto se llegase a hacer con seres humanos, ¿no? Pues mezclar dos hombres de cintura para arriba y para abajo, ¿no? No hay constancia, pero ya se habla de trasplantar las cabezas y coser y juntar con otro cuerpo. Entonces, él dio el principio. O sea, tú imagínate que no tienes piernas, ¿no? Y él te podía implantar las piernas y podías empezar a andar. Entonces, claro, todos estos experimentos, él pensaba en eso. Y fíjate, él terminó sin gloria ni fama, Sí, porque sí. al ir a Berlín a presentar su proyecto, la KGB le acusó de que ha desvelado los secretos del Estado y lo ha quitado de todos los puestos. Y él terminó nada, en un laboratorio, en un sótano, y los perros que operaba, pues se llevaba a su casa a cuidar. O sea, realmente, o sea, no era conocido en la Unión Soviética en absoluto. A mí me parece alucinante que eso se llegase a hacer, pero sobre Mm. todo que tengamos pruebas, que tengamos los vídeos, ¿no? Que es que eso me parece alucinante. Como alucinante, Mercedes, me parece
Otro término que aparece en tu obra que es el terror psicotrónico. ¿Qué es esto, Mercedes? Sí. A ver, todo empezó con Bernard Kaczynski en el año 1920, ojo, que no es que es lo que te digo, siempre iban mejorando, mejorando. Ujú. Entonces, claro, él pensó que nuestro pensamiento es pues singular a ondas electromagnéticas como si fuera de radio, y dice, claro, por eso podemos pasar el pensamiento. Y cuando él construyó la máquina y ha visto que se puede manipular la mente humana, fue a su amigo Alexander Belyaev y dice, por favor, escribe una novela. Al mundo hay que avisar. Lo que he descubierto es muy peligroso. Entonces Alexander Belyaev escribe la novela El amo del mundo, o sea, se convirtió en un bestseller, pero claro, la gente seguía creyendo que es la ciencia ficción. Pero no, ya empezaban a construir estas máquinas. Y claro, a ver, es como, ¿sabes? Jugar al dios. O sea, Sí. KGB era el dios. Entonces ha encontrado a un tal Grigori Kalendarov, y yo lo vi, a mí me llamó la atención porque vi un anuncio en el periódico, yo buscaba otra noticia y vi que a Kalendarov le dan un premio, le regalan un coche. Digo, uy, ¿quién es el Kalendarov? Este no lo conozco. Y empecé a buscar y no aparecía por ningún lado. O sea, de hecho, hasta hay actas de una mesa de trabajo que él figura, pero no dice nada. Entonces, claro, digo, a ver, si en la Unión Soviética te daban un premio o, el coche, tú tenías que hacer una cosa muy grande y muy válida. Entonces, claro, cuando ya empecé a buscar, a rebuscar, vi que era secretario científico de la Academia de las Ciencias de la URSS. Él ha cambiado muchos puestos, muchos laboratorios, muchas instituciones, pero para él se ha construido en Isla Salisbury un laboratorio especial totalmente secreto. Estaba ahí en el norte, perdido, y no lo veía nadie. ¿Por qué? Porque él ha descubierto las ondas cortas y cómo afectan, ultracortas, perdón, y cómo afectan a la mente humana. Desde el principio probó todo en él para ver. Y entonces, claro, hay toda una descripción de cómo empieza a sentir, cómo sube la fiebre, cómo aumenta la frecuencia del corazón, describe todo. Entonces, claro, empezó a elaborarse un programa como psicoterror. Entonces, claro, que tenía pues dos etapas. Primero era el procesamiento encubierto del material humano, ¿sabes? Para quitar su voluntad, para que no resistan, etcétera. Entonces, sabían que pueden programar al ser humano con estas máquinas. Entonces, claro, ya era peligroso. Y por supuesto, aparte de esto, pues tenían programación neurolingüística. ¿Qué es lo que quería la KGB? Necesitaba un control de masas, Ujú. porque éramos muchos y cada uno con su pensamiento. Pues deberían crear el pensamiento único. Gloria de la URSS, el Partido Comunista y todo por leninismo, materialismo y etcétera. Entonces, claro, tenían que zombificar a la gente, realmente. De hecho, mira, yo siempre he pensado que yo he sido pues muy patriota, ¿sabes? De la Unión Soviética. Pero patriota de esta, bueno, yo es que a veces me pasaba ya, porque me iba al Moscú a comprar los discos de vinilo donde hablaba Lenin, ¿sabes? Con discursos de Lenin. Y los escuchaba. Entonces, claro, ya era, ¿sabes? Para mí era el comunismo como si fuera una religión. Stalin eliminó la religión, pero ha creado nueva religión. Entonces era como la religión. Entonces, claro, yo muchas veces pienso que tal vez todos de la Unión Soviética hemos sido, pues, las caballas de Indias de, con los que probaron. Porque mira, yo encontré una información que ahí en Rusia no había paritorios, que como o no había, había paritorios, no se paría en hospital central, se paría en paritorios. Es un hospital especialmente para mujeres y para esto. Entonces, en 1927 han intentado reunir a todas las mujeres en los paritorios donde había una subcentral eléctrica. De esta central eléctrica enviaban las microondas para ver y para comprobar cómo afecta el feto estas ondas. O sea, es desastroso. O sea, tú lo oyes y dices, por Dios, esto es inhumano.
¿Qué conclusiones han sacado? No lo sé. Pero claro, los fetos eran irradiados. Entonces, ¿qué salió de ahí? Y claro, después también, o sea, me he enterado que había, o sea, he descubierto en la documentación que había dos proyectos, uno se llamaba Cometa y otro Cangrejo, donde en las estaciones de televisión ponían los dispositivos de radiación de las ondas. Entonces, claro, hasta hay dibujos de los esquemas de cómo hay que ponerlo para que tenga el mayor alcance. Entonces, por eso te digo yo que muchas veces me pregunto si tal vez he sido yo, ¿sabes? No sé, resultado de prueba. Bueno, yo creo que de alguna forma todos lo somos, ¿no? No sé si con experimentos tan fascinantes como lo que nos cuentas, pero con la publicidad, con la dirección de los medios de comunicación, Sí, ya pensamos como los que tienen interés quieren que pensemos. ¿Cuánto se habla aquí de, no, es que en Rusia, pues con su publicidad y tal, no les enseñan lo que se cuenta aquí, ¿no? Entonces los rusos solo conocen una parte de la historia. Ojo, ¿y aquí qué? Aquí solo nos cuentan lo que en Occidente quieren que sepamos. Desde el claro. momento en que las cadenas rusas son censuradas en la Unión Europea, ya no nos están permitiendo conocer qué es lo que ocurre ahí. Luego, la técnica de control de masas sigue existiendo a día de hoy, ¿no? La Sí, creencia dominante es la que es. Si vas en contra de la creencia dominante, eres señalado, van a por ti, eres el raro y ya se encargarán de eliminarte, ¿no? Es decir, que no hemos cambiado nada. sí, la verdad es que lo que pasa que yo creo que, por ejemplo, ¿sabes? Hay una estación también, se llama Chernobyl 2 que Ujú. han Oh, eso puesto es como increíble. radares. Yo estaba allí, Mercedes, estuve hace unos años en Chernobyl 2 y Sí, cuando estaba debajo de ese lugar, ¿no? Mirándolo desde arriba, decía, sí. ¿pero qué demonios es esto? ¿Ha Y nadie me visto? supo muy bien explicar delante de qué estaba hasta que me lo has contado en tu libro. ¿Qué es Claro, esto? A es que ver. nadie lo sabía. Dice, no Sí, es sí, un sí. radar, pero ¿qué radar es este? O sea, ¿qué es lo que capta? O sea, estas cosas. Entonces, claro, dices que ahora el mayor arma es la información y es verdad, realmente, ¿sabes? Entonces nos están bombeando de las noticias de lo que ellos quieren. Entonces, yo, por ejemplo, para ver las noticias, yo tengo el privilegio porque tengo la tele rusa, ucraniana y española. Española ya Ujú. he dejado de escuchar las noticias, ¿sabes? Porque digo, es siempre lo mismo. Entonces, claro, es como, de hecho, o sea, yo hace poco di la conferencia de pensamiento crítico sobre los noticieros que nos están bombardeando. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Y entonces tenemos que pensar que aparte, tampoco tenemos todo confirmado. A ver, voy a ver un poco conspiranoica. No sabemos qué antenas funcionan y qué no funcionan. No sabemos si nos están irradiando o no. Realmente no sabemos. Cuando dicen, no, la tecnología G5 es mala, no, no, la tecnología G5 es tontería. O sea, hay otras cosas que nos irradian que creo que son mucho peores. Porque claro, todas estas estaciones ahora están abandonadas y tú pregúntate por qué. Ha aparecido algo nuevo, ¿verdad? O sea, ha aparecido algo que esto ya no necesitan y Ujú. más barato. Será, vete tú a saber qué es. Entonces, Bueno, y ya que estamos, y a pesar de que todos sepan que por la iluminación que tengo ahora parece que estoy a punto de ser abducido, cuéntanos qué es esto de Chernobyl 2, porque ahora mismo los aventureros están viendo esta estación, esta estructura extraña altísima. ¿Esto qué es y para qué sabemos que se utilizaba, Mercedes? si realmente cuando se construyó, a ver, el Chernóbil era una zona industrial porque sabemos que está la estación atómica allí. Ujú. Después se construyó el Chernóbil 2. Son unas antenas enormes que tocan el cielo y después tenían como varias filas de como unos platillos pequeños. Es que, como describir, claro, cuando empezaron a construir, han dicho, como ya empezó la carrera espacial, pues entonces han dicho que necesitan los radares espaciales y que ellos podían captar todo tipo de naves, las que venían de arriba, las que pelotaban por el cielo y etcétera. Lo que pasa que era tan enorme que dices, es que ¿a quién vais a controlar? O sea, parecía que estaban esperando la guerra de la galaxia. Y, Sí.
O sea, casi todos estaban seguros que no es ningún tipo de radar. Pero yo también tengo una pequeña idea, todos conocéis a HARP, la estación HARP. Ujú. Entonces, claro, y yo creo que era una contestación a HARP, porque se construyó casi en el mismo momento, etcétera, porque a mí me sorprendió mucho. ¿Por qué pienso eso? O sea, no puedo afirmar, pero a mí toda la lógica me lleva ahí. Porque un día, hace tiempo, cuando Medvedev era presidente de Rusia, habían terremotos enormes en Almatá, en no sé dónde, en los países vecinos y amistosos con Rusia. De repente, pues unos desastres naturales que, o sea, estaban destruyendo todo. Pues, señor Medvedev salió en la televisión y directamente lo ha dicho. Estaba hablando de qué está pasando. Dice, bueno, y ahora el aviso directo. Si vamos a tener un terremoto más, dice, va a llegar un tsunami que dejará la mitad de la tierra vacía. Y yo me quedé y digo, no me lo puedo creer lo que acaba de soltar. O sea, él amenazó con una tsunami a la gente que provocaba los terremotos. Madre mía, qué O sea, y yo barbaridad. me quedé y digo, esto es imposible. ¿Sabe qué Pero, pasó? y lo dijo así, tal cual, y en público. Tal cual. Así muestra, dice, bueno, y ahora el último aviso, si vamos a tener algún desastre natural más, dice, se va a provocar de repente un tsunami que no sabemos ni de dónde vendrá y arrastrará el mundo. ¿Sabe lo que pasó? Cesaron los desastres naturales para siempre. Y dices, ¿pero a qué estáis jugando? O sea, ¿entiendes? Entonces esto, claro, que sea un presidente que salga en la tele, los presidentes rusos son muy populistas. Entonces, esto hay que reconocer y realmente su éxito depende de que son populistas. Entonces hablan con la gente, siempre tienen charlas con la gente Ujú. y dirigen los discursos a la gente. Entonces, en uno de los discursos, Medvedev ha hecho esto. Y yo he dicho a mi madre, vigila se van a ver más terremotos. Y ya está, se Se acabó. acabó. Se acabó. Hablando se entiende la gente, se dice. Desde luego, desde luego. Oye, y si hablamos de presidentes populistas y queridos, en Rusia Putin es una superestrella. Y el nivel de popularidad de Putin crece a raudales, se meta en la guerra en la que se meta y pase lo que pase. Sí. Y podríamos preguntarnos, ¿tiene esto algo que ver, o su supuesto atractivo, ¿no? Que citas en el libro, con ese termo con el que le vemos siempre cuando tiene algún tipo de reunión internacional importante y que le han preguntado y que él ha dado algún tipo de respuesta bastante misteriosa? Háblanos del termo de Putin, Mercedes, ¿qué es esto? Sí, a todas a todos los congresos y a todas reuniones así internacionales, Putin siempre llevaba un termo pequeño. Ujú. Entonces, y había pues titulares que lleva Putin en su termo y no sé qué, y el té de Putin, y etcétera. Entonces, claro, estaban especulando hasta que una periodista se atrevió y dice, oye, ¿qué lleva usted en el termo? Y él ha dicho, ah, nada, unas hierbitas de Altai. Digo, ¿cómo? Unas hierbitas de Altai. O sea, yo quiero estas hierbitas, porque tú has visto al señor cómo se ve con 72 años. O sea, de que va para 73. Y además, y claro, ya es como todo con la KGB. Tienes que empezar a cuadrar el puzzle. Dijo, vale, hierbas de Altai. Son unas hierbas muy especiales, porque este hombre tampoco duerme por las noches. Si no juega al hockey, va a hacer taekwondo, se no sé qué. O sea, se levanta a las 4 de la mañana para ir a jugar al hockey con los deportistas. Dice, pero este hombre cuando duerme. Entonces, claro, dijo, y me he fijado, mm, hasta antes del conflicto de Ucrania, tenía una bronca con Biden y de repente dice, no, Putin y el ministro de Defensa Shoigu han cogido el avión y se han ido a pescar a Siberia. Digo, a ver, conflicto en medio, y van a pescar. O Pescar. sea, dices, ¿a quién se ocurre esto? Además, este fin de semana tenía que hablar con Biden, en directo. Se ha ido, se ha ido. Y claro, ahí volvió con otras decisiones. Entonces, claro, dices, a ver, hierbas de Altai y Putin se va a pescar con cada conflicto. ¿A dónde va? Va a ver a los chamanes. O sea, seguramente. Lo que pasa que no son chamanes estos que te cobran o que vivan accesible para la gente, no. O sea, supongo que él va a taiga. O sea, va caminando por el bosque y llega a la choza de verdadero chamán.
que le enseña el chamán. Mira, cuando empezó el conflicto con Ucrania, yo le he dicho, Putin, antes de hacer este caso, debe saber con 5, 10 años de antelación lo que va a pasar a Rusia. Y de momento no ha fallado. O sea, le han puesto sanciones, no han afectado a Rusia, para nada. O sea, para nada. Todo lo que hacen, no quieren comprar el gas. Bueno, él vende ahora a Turquía, a Rumanía, y ellos cobran triple a Europa para que tenga el gas. Exacto, Le que eso es pagan. la mayor hipocresía que me parece. Es decir, el otro día salió un estudio, no, la mayor parte del gas que hay en España viene de Rusia. Y dice, pero no habíamos suspendido la compra del gas. No, es que los rusos se los venden a otros y nosotros se los compramos a esos otros, Claro, que nos cuesta mucho más caro, lo cual ya es el claro. absurdo Es total, ¿no? absurdo. Es absurdo. No, de hecho, te hago una pregunta. ¿Tú con qué diésel que crees que funcionan los tanques ucranianos? No me digas que es diésel ruso. Sí. Sí. Entonces, esta guerra es, a ver, me da mucha pena a los ucranianos, porque Sí, realmente lo desde están luego. destrozando. Pero esta guerra no es de Ucrania y Rusia. Esta guerra es de Rusia y Estados Unidos. ¿Y qué está Mm. haciendo Putin cambiando el orden mundial? Está eliminando dólar del mercado. Por eso ha Mm. dicho a Europa, o me cobro por rublos o no te vendo. Y los países espabilados dicen, venga, yo te pago en rublos. Venga. Mm. Los rusos dejaron de invertir en dólares y euros. Están invirtiendo en yuanes. Claro. Porque, o sea, y entonces está cambiando todo. Y esta guerra va a durar hasta que él no consigue su plan original, que nadie lo sabe cuál es. Esta guerra va para largo todavía, porque no ha llegado el plan. Entonces es esto. Entonces, claro, yo creo que le aconsejan. Bueno, además no podemos olvidar que Putin ha sido director de la KGB. O Mm. sea, el chaval tiene que saber cosas raras y controlar cosas raras. Además, si lo vemos, siempre está inmutable. O sea. De hecho, él cuando está callado dijo malo. Cuando Putin se calla, malo. Porque después cuando dicen, empiezan a pasar cosas muy raras y muy malas. Entonces, como sabes, un control de estas, y ya te digo, o sea, es igual que pasaba a Stalin. O sea, él aprendió de los chamanes. Iba a ver a los chamanes. En una de sus estancias en Siberia, andaba cada día 20 kilómetros para ver a un chamán para que les enseñara. O sea, ¿Ese es y a él. ese es el chamán blanco? Claro, claro. A él le consideraba, de hecho, a los chamanes le llamaron chamán blanco y le han entregado hasta una pipa. Llegó a este nivel porque chamanes no te regalan nada. Todos los atributos cuando vemos en un chamán son ganados porque has pasado un peldaño más y un peldaño más. Pues a él le dieron esto. Entonces, claro, me parece que en Tomsk hay una foto. Chamanes vienen a ver a Stalin para hablar de cooperativa. Dice, ¿pero qué cooperativa? Chamanes no hacen cooperativas, ¿sabes? O sea, entonces, claro, todo era encubierto. O sea, y todos los gobernantes de la Unión Soviética han tenido sus brujas, brujos y medios, o sea, todos. Y él tenía un ejército, o sea, ¿para qué hablar más? Entonces, es lo que te digo, o sea, no se alejan de la mística. Vale, no anuncia por todos lados. Y vale, Putin lleva unas hierbitas de altar, pero yo quiero la receta de las hierbitas, pero nadie lo sabe, ¿sabes? Y cosas de estas. Entonces, claro, y por eso yo creo que nunca se han separado de lo paranormal o del ocultismo. Yo creo que profundizaron más todavía y saben mucho más. ¿Qué hay hoy en día de la KGB? ¿Sigue en vigor el cuerpo con otro nombre? Esa es la primera pregunta. Y en siguiente lugar, Mercedes, ¿crees que a día de hoy todavía la KGB sigue haciendo experimentos que podríamos señalar de índole paranormal o que tienen dudosa ética para lo que es el resto de la humanidad? Vale, a ver, KGB. Bueno, no, primero te contesto la segunda pregunta. Sobre los experimentos se siguen haciendo. Por ejemplo, tú has mencionado antes el experimento, la muerte de Paso de Dyatlov, de los turistas de Sí. Paso de Dyatlov que han muerto en Halachjal. Entonces, ¿ahí qué pasó? Habían, ya sabes, varias hipótesis, y Yeti, y OVNI, y prisioneros, y había de todo, de todo, de todo. Pero al La final, oficial, Avalancha. sí, sí, la oficial avalancha, sí, ya está. Pero claro, nadie cree en avalancha, vamos. Pero es un caso fabricado, realmente. Y con toda la investigación que he hecho,
yo creo que estaban participando en un experimento de sustancias psicotrópicas. Porque todos los que han intentado hacer en febrero la misma ruta han dicho que es imposible. Con esquís que tenían ellos, imposible, humanamente. No tienen fuerzas. Porque los modernos iban con raquetas de nieve, con motos de nieve, se rompían las raquetas, se caían hasta el pecho en la nieve. Dice, o sea, imposible. Entonces, claro, después analizando, pues ya te das cuenta que estos cuerpos fueron colocados después, allí después. Entonces, claro, hay documentos que confirman que ya el día 6 se sabían que están muertos. Hay muchísimas cosas, simplemente que trascendió este caso y no trascendieron otros, porque hay otro en 1974, yo creo, que fue un grupo de 10 personas y a todos faltaron los ojos, a todos. No solamente aquí como a Ludmila. Entonces, claro, se siguen haciendo experimentos. ¿Y por qué no se desclasifican? Pues porque se siguen utilizando la sustancia. O sea, siguen creando al superhombre. Entonces, claro, puede ser que, por ejemplo, estos turistas han muerto. Porque, claro, el Zalatarov cuando se iba decía, voy a volver mundialmente famoso. O sea, ¿por qué vas diciendo eso? Se vas de una ruta por la nieve. Entonces, sabían lo que van a hacer. No todos puede ser, pero por ejemplo, por lo menos Igor Dyatlov y Zalatarov se sabía. Y todos los chicos que estaban trabajando en las fábricas secretas, que no tenía acceso la gente normal a estas fábricas. O sea, trabajaban con material clasificado. Entonces, puede ser que hasta uno o dos que no eran contratados para el experimento. De hecho, en la Unión Soviética, con ese patriotismo tan loco que siempre se ha tenido, se ofrecían voluntarios para todo, o sea, para hasta las torturas. Este experimento cuando querían viajar a Marte, que estaban tumbados con un ángulo 5 o 6 grados para ver cómo se comporta el cuerpo durante 365 días, dice, pero bueno, ¿cómo te ofreces a esto voluntario para un año sin levantarse? O sea, ojo, y se ofrecían. Entonces, Ujú. claro. Y la KGB a lo largo de toda la historia, porque empezó con Checa, a comisión extraordinaria y fue cambiando GPU. Entonces, claro, no importa las siglas que tenga, es la misma KGB. Por ejemplo, cuando llegó Yeltsin al poder, entonces, claro, desmontó la directiva de la agencia, desmontó, lo ha puesto los suyos y cuando volvió Putin, lo primero que hizo es reunir a todos otra vez. O sea, no ha cambiado nada, de hecho, han cogido más poder. Ahora, por ejemplo, los fraudes económicos vigila el FSB. O sea, allí ya no, o sea, vete tú a declarar bien porque si te pillan, no te la tierra A te parece una Siberia. piscina. ¿Sabes? O sea, entonces, claro, tienen sus instituciones que son iguales a la universidad. O sea, controlan fronteras, controlan casi todo. Y entonces, claro, pero lo que pasa es que dicen, bueno, vale, FSB y toda la gente, pues bueno, pues FSB, tienen museo, tienen su página oficial, te puedes consultar, puedes ver lo que hacen, lo que dejan de hacer. Parece todo transparente, pero parece. Así que KGB, Bueno, pues maravilloso, maravilloso paseo, Mercedes, el que nos hemos dado por los pasillos más oscuros de la KGB. Yo creo que hemos abierto el telón de acero, hemos mirado detrás y nos han salido cosas absolutamente increíbles que yo creo que alteran y superan cualquier tipo de ficción que un escritor pueda tener en su imaginación. ¿No? Me pareció alucinante. Y esto y mucho más aventureros lo vais a encontrar en los experimentos más extraños del KGB. Y como complemento, pues uno de los libros fundamentales para iniciarse en la materia de misterios de la Unión Soviética, aquí lo tenéis, Los secretos mejor guardados del KGB. Así que aquí tenéis uno de los binomios, porque Mercedes tiene más libros hablando sobre misterios de la Unión Soviética. Oye, Mercedes, antes de terminar, yo sé con quién cenarías si te propusiera que cenases con tres personajes históricos. Eso ya nos lo contaste en la anterior entrevista. Pero si tuvieses la posibilidad de meterte en esta cápsula de los espejos cóncavos, ¿no? Del tiempo y pudieses echar una mirada al pasado, ¿qué momento del pasado te gustaría ver con tus propios ojos y por qué? yo creo que en los años 60, porque era el boom de todo. Llegamos a la luna,
fuimos al espacio, movimiento hippie, aparecen los Beatles, o sea, vivir todo este tiempo yo sería que sería impresionante, ¿sabes? O sea, cada día pasaba algo en esta época y era la liberación de todo, no sé, a mí me encantaría vivir así un poco de esta época. Nada, pues los años 60. Pues estupendo. Oye, Mercedes, te dejo las últimas palabras para ti, para que te despidas, que ha sido un honor, un placer otra vez tenerte por aquí con toda tu sapienza. Sí, primero que os deseo a todos tus, bueno, oyentes no son, a todos los que te ven, Todos los ah, amigos del canal. amigos, deseo a todos los amigos del canal que busquen la verdad, que la verdad no está allí fuera, está mucho más escondida. Y sobre todo, no crucéis la línea roja, ah, aunque sea muy importante. Quedaos con la ética, con vuestra ética, porque esto es lo que os hará mejor personas. Y muchas gracias por todo. Fantástico, fantástico. Bueno, amigos, gracias una noche más por haber estado aquí en Desafío Viajero. Ya veis, con Mercedes Pullman, la grande de Misterios de la Unión Soviética, y nadie explica como ella los experimentos más extraños del KGB, que ya está en todas las librerías y que, por supuesto, os voy a poner el enlace para que os hagáis con esta maravilla. Que, por cierto, Mercedes, que la tenéis aquí, que sepáis que en el proyecto este de Gaia, que ahora mismo está en fase de edición, va a participar. Ha sido una de las invitadas a Desafiando las Creencias, así que dentro de poco estará en esa primera temporada de Gaia en Desafiando las Creencias. Mercedes, muy amable, muchas gracias, hasta la vista. Amigos, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero. Hasta la vista.